Yo lo que no entiendo es que la gente se apure de manera sesgada a veces a pensar que donde hay capital no hay verdad. Yo no sé dónde está la verdad, pero no entiendo tampoco lo contrario. Me acuerdo que durante muchos años este periódico francés operó como una cooperativa de periodistas. ¿Cómo se llama? Le Monde, sí. Y eso migró definitivamente a manos privadas. Durante muchos años los periodistas, Darío, espero que tú también, miraban el ejercicio del Le Monde como un santuario. Entonces unos reporteros se reunieron y ponían parte de su salario y le entregaban información. Eso migró a manos privadas en el mundo. Hoy el señor Slim, el hombre más rico del mundo, tiene unas acciones bien importantes en el periódico El País de España y en el New York Times de Nueva York. Desde hace muchos años, Javier Darío, los medios de comunicación aquí están en manos de inversionistas grandes, todos, casi sin excepción. Yo le pediría a usted que hoy me diera, que usted que es un estudioso de eso, me diera algún ejemplo de dónde no ha llegado el capital a medios de comunicación. Desde hace muchos años asistí, por ejemplo, como periodista del Espectador al paso del Espectador de Manuel Loscano al Grupo Santo Domingo. Y hoy hay un buen reconocimiento de lo que ha sido el papel del periódico El Espectador en todo este tiempo. Viví muchos años con el tiempo y la familia Santos, una familia respetable. Silverio fue compañero mío allí, en donde el criterio sí era un poco pues más tranquilo, no había tanta presión del negocio de la información, pero por los tiempos, no por ellos. Hay anécdota de don Hernando Santos, un hombre que fue director de los mayores accionistas, que casi no le importaba lo que pasara con las utilidades. Pero usted sabe, y tal vez muchos de ustedes, la crisis a la que están asistiendo los medios impresos en el mundo frente al avance de los medios electrónicos. Los medios impresos, si quieren sobrevivir, tendrán que defenderse, y de ahí también se explica la llegada del capital para generar su supervivencia. Y yo preferiría, en todo caso, la supervivencia de esos medios a su desaparición. Y es muy difícil de lograr eso por otra vía que no sea por la presencia del capital. Quisiera que alguno de la sala o Javier Darío mostrara una ecuación diferente. También creo que el tiempo, y he estado ahí muchos años, está conformado por un grupo de periodistas que han hecho de esto su vida. Y hasta el momento, bueno, pasamos de la era Santos a los españoles. Planeta fue propietario del periódico por cerca de 2 años y medio. Yo le puedo decir a Darío que no tengo una sola experiencia en que me hayan condicionado la información. Y espero, y estoy seguro que vamos a seguir lo mismo, porque los empresarios que saben cómo hacer negocios no querrán matar la gallina de los huevos de oro, y lo que se respira hoy en el tiempo es un ambiente de mucha tranquilidad, de buena expectativa, y creo que los colombianos van a poder seguir contando con un periódico que les lleva información oportuna y veraz. Hay un tema de fondo detrás de esa pregunta y de este asunto que nos está ocupando. Y es, ¿existe para ustedes alguna diferencia entre una empresa periodística y una empresa cualquiera que tiene que seguir la lógica de lo comercial, de lo financiero? Yo creo que sí, y es un sí contundente. Había en un proceso que hicimos en una empresa periodística, un psicólogo francés dijo algo con lo cual le quiero responder, Javier Darío. Dijo: el periódico, la revista, la radio, la televisión, es de las pocas cosas que uno mete a la cama, ¿sí? Por una razón muy sencilla, porque le dan a uno credibilidad. Y dijo, quizá hay, y esa credibilidad es un asunto vital, como solamente dijo, hay 2 cosas que a uno también
algo en ese sentido. Son los hoteles, porque uno llega a cualquier ciudad en el mundo y dice necesito una habitación, y a uno le dan una habitación con una cama y uno cree y se va a la cama. Y la otra es una aerolínea y uno se sube al avión y pues entrega la vida ahí, y da es porque cree. Si uno pierde la credibilidad en un medio, no vuelve nunca a leer o a ver ese medio, así de sencillo. Lo mismo pasa en el hotel y lo mismo pasa en la aerolínea. Si uno dice no vuelvo a volar más en esta aerolínea, y sencillamente no lo vuelve. Entonces, con eso lo que le quiero decir es que sí hay una diferencia entre algo que da credibilidad, que es un concepto subjetivo a un bien cualquiera, ¿sí? A un banco, a un bien, o un chocolate o alguna cosa que uno se lo come porque le gustó, pero es una cosa, digámoslo, demasiado física. No pasa así con los medios de comunicación. Repito, los medios tienen un factor que se llama la credibilidad, y esa credibilidad es independiente en un momento dado a quién es el propietario. Si el propietario decide que pues va a usar el medio para el manejo de sus intereses, termina perdiendo la credibilidad y se le termina yendo, digamos, la gente. Porque, repito, hoy la información no es exclusividad de los medios. Hoy nosotros vimos en tiempo real el atentado de las Torres. Vimos cuando los aviones gringos bombardeaban Bagdad en tiempo real. Eso no lo tiene que decir a nosotros ningún medio de comunicación, ni nadie nos lo puede negar. En Colombia hay medios que dicen, no publiquemos esa información de la guerrilla porque no le hagamos juego al terrorismo. Eso es estúpido. De esa manera no se puede ocultar la información. Eso es perder credibilidad, porque la gente quiere hacer, mire, gracias a Dios, y lo digo en sentido literal, los colombianos pudimos ver lo que pasó en el Palacio de Justicia en tiempo real, ¿sí? Pudimos ver cuando los carros militares iban y entraban al Palacio de Justicia. Lo vimos y nos tomamos cada uno el criterio de lo que significa. Eso lo habían podido ocultar y hoy la historia sería totalmente distinta. Habría quedado un manto de la historia. Por fortuna lo pudimos ver. Entonces, Javier Darío, la información, reitero, no es un tema de los medios de comunicación. La información es un bien público al cual todo el mundo tiene acceso. Tratar de ocultar, ayer que liberaron a este periodista francés en las condiciones que lo hicieron, o sea, independientemente del show, ¿sí? Independientemente si sale el tipo, el legendario guerrillero, y se muestra, o sea, eso no tenía ningún sentido. Había que mostrarlo y mostrárselo al mundo, así, transparente, limpio, porque eso es información. Si no lo mostramos nosotros, nos lo muestra la televisión francesa, o nos lo muestra Telesur, o nos lo muestra cualquiera. Entonces, a mí no me parece yo creo que la información está ahí, es de todos, es pública, es un bien público, y los medios cada día están en problemas si no generan valor agregado. No estoy muy de acuerdo con Silverio, me aparto mucho de su opinión. Yo pienso que en esta época, y vuelvo a repetir, de globalización, de mediatización, la información, y yo sé que a Darío también le va a costar mucho comprender esto, porque lo vi hace muchos años en estos debates. Pues la información hoy en estos tiempos se ha vuelto otro elemento más del negocio. La información es un bien por el que compiten muchos de los medios que la emiten, con capital privado, abierto, competitivo. Y no estoy de acuerdo con Silverio cuando dice que solamente si yo escribo una mentira en el periódico se va a caer porque no lo van a volver a comprar. Claro que va a haber gente que pierde la confianza y lo deja comprar, pero igual le pasa
a la empresa que hace esas blusas o hace esos vestidos o plantea la educación o cualquier otro bien o servicio hoy. A mí me parece que hoy, en esta época de la competencia, cualquiera que no haga bien lo que hace está en riesgo de perder su audiencia o sus consumidores. Hay que ver lo que está pasando, Silverio, progresivamente, lo que pasó con esos sistemas socialistas y comunistas. Pues eso ya no es lo que hace 30 años. Me acuerdo hace algún tiempo cuando por primera vez llegó McDonald's o Coca-Cola a Pekín o a Moscú. Esto está cambiando mucho, de manera que no creo que la información sea algo elemento sagrado, intocable, donde no entre el capital, liderado por manos de cristal, no sé qué. Pues es un bien, es un servicio siempre con el riesgo de cualquier otro, y creo que ahí está cambiando mucho las cosas. Bueno, yo lo que digo, Edulfo, es que la información es un bien público a la cual hoy todo el mundo tiene acceso. Así de sencillo. La manipulación en el buen sentido y el procesamiento de la información es, digámoslo, otra cosa, pero la información está ahí, ¿no? O sea, es que la cantidad de fuentes, miren ustedes, el dato que quieran, entren a cualquier portal, encuentren lo que quieran, pongan el apellido, pongan Edulfo Peña y verán que encuentran la hoja de vida de Edulfo Peña. Entren a cualquier portal y encuentran toda la información económica, política, está, toda la información está ahí. Eso ya no es de nadie, la información, a eso es que yo me refiero. Claro, y por eso digo que es un bien público, y un bien público tiene unas características filosóficas y unas características fiscales, que es información. Un bien público es un bien que se puede consumir en términos conjuntos. El aire es un bien público porque se puede consumir conjuntamente. El agua, pongámoslo así, se puede consumir. El acueducto no es un bien público. El agua sí es un bien público. ¿Sí? La gente accede a la información. Hay un consumo conjunto y hay no exclusión. A eso es que digo yo. La información está ahí. Simultáneamente todo la podemos tener. A eso es. En cambio, una Coca-Cola y un bien físico cualquiera sí es un bien privado, en el entendido de que no puede haber consumo conjunto y hay exclusión porque el precio excluye a las personas. Agrego simplemente para ilustración de todos los presentes un elemento más de juicio. Este lo tomo del discurso que pronunció Joseph Pulitzer cuando inauguró uno de sus periódicos en Nueva York. Y en un solo parrafito resumió la filosofía de un medio de comunicación desde el punto de vista económico. Decía él: vamos a tener un periódico con muchos lectores, y teniendo muchos lectores vamos a tener muchos anuncios, y teniendo muchos anuncios vamos a tener mucho dinero con el que podremos tener más noticias para los lectores. Observen ustedes cómo allí el eje de todo es el lector. Esto que decía él entró en crisis con los problemas económicos de los distintos medios de comunicación. Entonces aparece el anunciante como una clave del sostenimiento de los periódicos. Y con el anunciante se forma el siguiente esquema. Yo, anunciante, le doy dinero para sacarlo a usted de aulagas. Teniendo usted ese dinero, me tendrá que dar muchos lectores. Porque no es cuestión de que el anunciante le dé por su bonita cara dinero al periodista. No, porque él le asegura unos lectores. Y teniendo muchos lectores habrá más consumo, y habiendo más consumo mejora mi negocio de anunciante. El lector, que era el principio y el fin de todo el proceso, se convirtió en un elemento que se vende por falta de diferenciar la naturaleza de un medio de comunicación que, como han dicho los dos, está manejando un bien público
y en eso se diferencia de cualquier otra empresa. Y esa diferencia se traduce en el siguiente hecho, de que puesto que yo manejo un bien público, me debo al público y a los intereses del público. Y debo, por tanto, subordinar mi propio interés, en ese caso el negocio, lo debo subordinar al interés del público. Es lo que establece la gran diferencia. Es otro de los elementos para agregar dentro del proceso que ustedes están siguiendo en la búsqueda de una respuesta a la pregunta inicial. Se nos agota el tiempo y sin embargo quiero tocar un segundo punto. Lo planteó Edulfo. ¿Qué pasa con la justicia en los medios de comunicación? ¿Nuestros medios se convirtieron en justicieros o son la voz de los ciudadanos que reclaman justicia? ¿Cuál es el punto de vista de Silverio sobre esto? Es como molesto uno referirse personalmente. Yo siempre he sido un enemigo de que los periodistas y los reporteros se roben las indagatorias. O sea, sí, claro, no digo se la roben en el buen sentido, porque generalmente se las entrega a alguien, no es que vayan y entren de noche y las saquen en forma, digamos, clandestina o lleven como en las películas en Aneure y las metan al computador y entonces las saquen. Yo creo que tanto la información en todas las áreas y en la parte de la justicia, las fuentes de información son interesadas. Y eso ha pasado hoy y siempre. Lo que ocurre es que cuando en un momento dado, en una sociedad, en una coyuntura, hay una mayor confrontación de tipo político, de tipo judicial o de unos intereses particulares muy claros de confrontación, esos intereses se vuelven mucho más, digámoslo así, superlativos, están muy por encima. Eso es lo que, digámoslo, nos ha pasado en Colombia. Entonces yo me refería al caso de lo que ha pasado con el espectáculo de 2 espectáculos o 3 espectáculos, lo que nos ha pasado recientemente con el tema judicial. Yo estoy absolutamente de acuerdo que los medios de comunicación saquen lo que está pasando en las cortes y lo que está pasando cuando las cortes no legislan, excusen que no se ha ahogado, cuando sacan fallos para su propio beneficio. Por ejemplo, con el tema pensional. O sea, yo estoy absolutamente de acuerdo y que los medios promuevan un debate público en ese sentido. Y no es una cosa moralista, es una cosa de principio de equidad social. O todos estamos ahí o no podemos tener, digámoslo, ese tipo de privilegios. Y no me refiero meramente al tema de que eso valga una cantidad de plata y pueda quebrar al Estado. Es un tema que cuando fue el holocausto del Palacio de Justicia, ahí había una decisión de tipo político. El presidente de la Corte Suprema de Justicia estaba defendiendo la Constitución en ese momento y le tocó entregar la vida. Y punto. O sea, triste con todo el dolor humano. Y eso no era un problema de los medios de comunicación, era un hecho real, era un hecho palpable de lo que le estaba pasando a una sociedad. Entonces, repito, no encontremos el muerto río arriba, ¿sí? Las decisiones judiciales son de los jueces, no son de los medios de comunicación. Las decisiones políticas de un gobierno son del gobierno, no son de los medios de comunicación. En ese sentido, yo sí creo que los medios no son jueces y repito, si los medios infringen las leyes, si un periodista infringe una norma, tiene que pagar con la misma ley que él está defendiendo. Si un periodista le quita el honor a una persona,
tiene que asumir la responsabilidad, y si el medio de comunicación lo patrocina, el medio también asume las implicaciones y las consecuencias legales de una decisión que puede aparecer desde el punto de vista personal de un periodista, pero que tiene implicaciones sociales y generales porque es el medio de comunicación el que la publica. Brevemente repongo una cosa, Silverio y queridos miembros del auditorio y Javier Darío. Yo creo que los medios han tenido que llegar de manera obligada, por encargo de la sociedad, ese papel que les comentaba antes, en virtud de que los tiempos procesales de la justicia son mucho más lentos que los de los individuos y los de la sociedad. Los individuos, en virtud de sus dinámicas hoy de esta sociedad, van mucho más rápida y la justicia absolutamente lenta, y en ese intervalo es donde llegan los medios de comunicación. Estoy seguro que aquí habrá un abogado y no me dejará mentir, pero estamos en una lamentable negligencia de la justicia. Hoy un pleito civil, echar a un inquilino que no pagó arriendo, puede tomar 2 años. Hoy un pleito en el Consejo de Estado, y el doctor Velilla es miembro de esta honorable corte, me podrían mentir, puede demorar 6 o 7 años o más. Un proceso en última instancia, en casación, en la Corte Suprema de Justicia puede llegar a durar 10 años, por no hablarles de la comisión de absoluciones, de comisión de acusación de la Cámara de Representantes, mejor, que en sus 50 y pico años de vida legal no ha emitido una sola sentencia condenatoria frente a cientos de personas que han estado investigadas allí, y que creo que afortunadamente le quedan pocas horas de vida. La comisión de acusación de la Cámara que ha estado para juzgar penalmente a los altos dignatarios del Estado, que no ha mostrado un solo resultado en más de 5 o 6 décadas, creo que va a desaparecer ya en cosa de meses, según dice la última nota que tenemos de la reforma de la justicia. Entonces, cuando hay esa negligencia de la justicia, cuando no hay justicia, pues los medios han tenido que entrar a ocupar ese papel, Javier Darío, que tú recuerdas, que asignó un tratadista importante a los periodistas como perros guardianes. Los perros guardianes están ahí al otro lado de la cerca para que el agresor no pase esa cerca, y cuando la pasa, pues ladra, muy pocas veces muerde, pero sobre todo mantiene a raya a los agresores, que siempre tienden a saltarse en la cerca porque les parece demasiado fácil. Una anécdota. Usted sabe que la Comisión de Acusaciones la promovió José Eustacio Rivera, ¿no? Parlamentario conservador, ¿sí?, del departamento del Huila. Y después él inició un debate político contra un parlamentario de su mismo partido, y tengo entendido que no fue expulsado, pero sí no lo dejaron otra vez estar en la lista de su partido al Congreso de la República. Podríamos continuar porque son muchos los interrogantes que hay, pero el tiempo es implacable. ¿Han visto algo curioso? Comenzamos hablando de modo abstracto el papel de la ética en el periodismo y en las empresas periodísticas, y acabamos hablando de hechos concretos, la propiedad de los medios por parte de banqueros o de empresas, y luego la intervención de los periodistas en procesos judiciales en marcha. Son hechos concretos porque la ética es eso. La ética no es discurso, son acciones. Y a esas acciones nos estábamos refiriendo. En el fondo de todo, hay la búsqueda a veces angustiosa de que esas acciones tengan una dirección clara hacia la excelencia profesional y personal. El periódico más ético es el que busca la excelencia. El menos ético es el que está convencido de que nada se puede mejorar porque lo que está haciendo es inmejorable. Lo mismo pasa en la vida personal. Nos queda pues esta idea como resultado de esta interesante conversación, que agradezco la presencia de Silverio,
que nos ha ilustrado muy bien con todos los datos que nos proporcionó. Yo estaba aquí anotando algunas de esas ideas que podrían seguirse discutiendo. Y muchas gracias a Edulfo por su participación y particularmente a ustedes por su atención, que fue inspiradora para todos nosotros. Muchas gracias.